Vamos a ver lo que es el movimiento parabólico o de proyectiles. Bien, un proyectil se lo denomina a cualquiera de los objetos que una vez que ha sido lanzado, su movimiento va a estar sometido solamente a la acción de su peso y a la resistencia del aire. Si el proyectil describe una trayectoria en forma de curva, esto se va a llamar parábola. Y este movimiento recibe el nombre de parabólico. ¿Qué vamos a considerar en la clase de hoy? Las situaciones en las cuales la resistencia del aire es despreciable en relación al peso del cuerpo. Y para poder entender un poco el movimiento de los proyectiles y por ser en dos dimensiones, nosotros vamos a tener dos clases de movimiento, ¿no? Dos clases de movimiento. Un movimiento es el movimiento horizontal y el otro movimiento es el movimiento vertical. Vamos a tener dos tipos de movimiento. Voy a poner movimiento A, movimiento horizontal, y el otro movimiento que va a ser movimiento vertical. Bueno, el movimiento vertical es un poco más complejo que el horizontal, porque en el horizontal eh, es uniforme. Recordemos que el movimiento horizontal es uniforme y por lo tanto vamos a tener que la distancia es igual a la velocidad en X, en este caso, por el tiempo. ¿Por qué en X? Porque es la horizontal. Estamos hablando en una sola dimensión, ¿no? En una sola dimensión. En cambio, en el movimiento vertical, este es acelerado. Es acelerado y se usan las mismas fórmulas de tiro vertical o caída libre, con la diferencia que todas las velocidades están dadas en las componentes del eje Y. Eje Y. En cambio, la horizontal está en el eje X. Ok. Y vamos a tener este tipo de ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por tiempo. ¿Por qué gravedad? ¿Y por qué no aceleración? Estamos hablando de las dos dimensiones. Estamos hablando del plano. Tenemos X y tenemos Y. Entonces, si es un tiro parabólico, nosotros sabemos que va a ir en contra de la gravedad y a favor de la gravedad. Aquí se termina la aceleración cambiando por la gravedad. También tenemos que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura. Nosotros en movimiento lineal sabíamos que era la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la altura, ¿verdad? Entonces lo que estamos cambiando es poniéndole y como altura. Y
algo que también vimos que fue la distancia o distancia es igual a la velocidad y por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Habíamos visto que x es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. También en el movimiento uniforme acelerado vimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Las que están entre paréntesis son las que hemos visto ya anteriormente, pero ahora ya las sujetamos a lo que es un movimiento vertical. La máxima altura, en la máxima altura, este también es un dato que hay que tenerlo en cuenta, que en la máxima altura, la velocidad final en el eje Y es igual a cero. Esta nota, este pequeño detalle también se debe considerar. Para hallar la velocidad final en cualquier punto de la trayectoria, se aplica lo que conocemos nosotros como el teorema de Pitágoras. Nosotros decimos velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Esto me sirve a mí para hallar la velocidad final en cualquier punto. Para eso me sirve. Voy a hacer un gráfico utilizando el mismo que está acá. Voy a hacer una parábola, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en esta parábola hay componentes. Voy a trazar una componente ahí, componentes vectoriales, ¿verdad? Componentes vectoriales. Y yo voy a decir que aquí está la componente de la velocidad inicial en X y la que está acá, la velocidad inicial en Y. Y yo voy a aquí poner que este proyectil está así. Lo que yo tengo desde este punto al punto para el punto de salida al punto de llegada, va a ser esa distancia, ¿ya? Va a ser la distancia. ¿Y dónde está la altura máxima? La altura máxima vendría a ser aquí. Aquí va a ser lo que yo digo Y max, que significa altura máxima. Y es altura. Por ende, aquí va a ser la altura máxima, que nosotros matemáticamente sabemos que ese es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es la altura máxima. Tenemos que recordar un poquito lo que son parábolas. Pero yo aquí se me forma un ángulo, porque este vector que está aquí es el vector de la velocidad inicial, pero aquí se forma un ángulo, ¿verdad? Se forma un ángulo. Y todos sabemos que para calcular el ángulo, nosotros aplicamos las funciones trigonométricas, que son
velocidad final en Y dividido para la velocidad final en X. Despejando nos quedaría así, ¿no? Tangente a la -1 de la velocidad final en Y dividido para la velocidad final en X. Y ya tengo cómo obtener el ángulo de este ejercicio. Ahora voy a hacer otro gráfico en el cual vamos a incluir las velocidades finales. Algo muy parecido, si mismo una curva, aquí tengo a X, acá tengo a Y. En cada punto, voy a poner aquí un punto, otro punto, por aquí listo. Acá también otro. Y voy a graficar las componentes. La velocidad en y la velocidad en X. Solamente vamos a ver esto. Es la misma velocidad con la que va aquí, velocidad en y la velocidad en X. Lo mismo ocurre en cada uno de los puntos. Pero ¿qué pasa aquí? En la altura máxima. Ya lo di. Recuerde que en la altura máxima la velocidad final en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, aquí no hay este tipo de velocidades, sino la velocidad en X. Velocidad en X. Porque si esta es mi altura máxima, es paralela a X, ¿no? La, en la altura máxima, el proyectil queda en reposo, llegó a su altura máxima y continúa su descenso. Aquí, en cambio, ya la velocidad en Y es negativa porque va cayendo y la velocidad en X sigue siendo positiva. Voy a tomar el de acá, velocidad en X, y sigue la velocidad. ¿Qué ocurre aquí? La velocidad sigue siendo, la velocidad en Y es negativa y la velocidad en X sigue siendo positiva. O sea, está yendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Recuerda que si las componentes de la velocidad tienen signo negativo, significa que ese cuerpo está descendiendo. Entonces, si la velocidad es negativa, significa que el cuerpo está descendiendo. Y vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una mesa. Digamos que está en la mesa. Digamos que está en la mesa. Y aquí hay un balón o una pelota. No, esta pelota está rodando en este tablero. Va en esta dirección. ¿No? Y la mesa es horizontal. Esta mesa tiene una altura, este es el piso. Vamos a ponerle una altura
aquí de 1,50 m de altura. Y esta abandona con una velocidad, este objeto va con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Y forma un arco. O sea, forma un arco, digamos que hasta aquí. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Aquí hay un dato oculto. Voy a poner otra vez la bolita que va cayendo hasta llegar acá. Aquí hay un dato oculto. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar la distancia. Distancia desde el borde de la mesa hasta que golpea el suelo o el piso. El suelo, vamos a poner. Esta es la primera interrogante. La segunda interrogante sería el tiempo. 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 El tiempo que la pelota o el balón o el proyectil el tiempo que está en el aire. Dos datos. Te decía yo que aquí hay un dato oculto. Ese dato oculto es la gravedad. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es la gravedad, ¿no? Y la gravedad es positiva, porque el objeto está cayendo. Si el proyectil sube, la gravedad va a ser negativa, porque va en sentido contrario. Y me está pidiendo el tiempo, que no tenemos. La velocidad inicial en el eje de la Y es igual a 0, ¿sí? Porque eso ya lo vimos acá, aquí, donde lo estoy embombando, ¿no? Porque esta vendría a ser la altura máxima, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad inicial en Y es 0, ¿ya? Entonces, es un dato que debemos de obtenerlo porque el movimiento prácticamente es un movimiento horizontal, ¿no? En ese momento, donde parte y luego cae. Entonces, vamos a dividirlo en dos secciones. Recuerda que dije yo a iniciar la clase, dije, hay dos movimientos en un movimiento parabólico o de proyectiles. ¿Cuáles son esos movimientos? El primer movimiento es el movimiento horizontal. Horizontal. Y el segundo movimiento es el vertical. Por lo tanto, para el primer movimiento, a mí me está pidiendo que la distancia desde el borde de la mesa, desde el borde de la mesa, aquí, hasta donde golpea el proyectil. Esta es la distancia, ¿ya? Esa es la distancia. Entonces, eso es un movimiento horizontal. Y distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Esta es la ecuación. Pero ¿qué ocurre? No tengo el valor del tiempo.
porque es una de las incógnitas que hay. Pero yo sí puedo sacar el valor de del tiempo utilizando esta ecuación. Dice y, o sea, altura, es igual a la velocidad inicial en y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, que es una de las ecuaciones que puse acá. Perfecto. Hagamos el análisis. En la altura máxima, la velocidad inicial en y es cero. Por lo tanto, esta se va a hacer cero. Y solo me queda y igual un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora yo sí puedo hacer algo, ¿no? Algo súper interesante. Voy a despejar tiempo, que es lo que yo necesito. Tiempo es igual a la gravedad pasada a multiplicar a y. Ah, no, pues la gravedad está multiplicando, pasa a dividir a y, correcto, y el 2 pasa a multiplicar a 2y. Entonces me quedaría 2y sobre gravedad. Así queda, ¿ya? Así queda. Y ya tengo una ecuación, obviamente, despejando el cuadrado me quedará raíz cuadrada de 2y sobre g. Ahora sí tengo yo tiempo, que es lo que me está pidiendo en el punto 2. Miren, nos saltamos del punto 1 al punto 2 porque no tengo el valor del tiempo y no puedo sacar la distancia. Entonces, uso argumentos matemáticos. Si tengo altura, que es 1,50 m, y aquí fallé en algo. Me olvidé sacar los datos. Siempre es importante los datos. Me gusta sacar los datos para saber qué es lo que tengo. Tengo y, que es igual a 1,50 metros. Tengo gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me pide hallar el tiempo, que no lo conozco. Me pide hallar X, que tampoco conozco. Y tengo la velocidad inicial en X, que es 4 metros sobre segundo. Bien, sí, faltaban los datos. Entonces, ahora sí reemplazo y digo, tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por 1,5 metros dividido para 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, sacamos ahí la calculadora. Aquí metros con metros se van. Aquí me va a dar 3. 3 para 9,8 me da raíz cuadrada de 0,24 segundos al cuadrado. Aproximadamente esto nos da 0,46 segundos. Ya tengo el tiempo. Tiempo es 0,46 segundos. Este valor me va a servir y ese valor es el tiempo que ese proyectil está en el aire. Ahora reemplazo en el movimiento horizontal, perdón, para encontrar lo que es la distancia. Entonces digo, distancia igual a 4 metros sobre segundo por 0,46 segundos. Matemáticamente, segundo y segundo se va y me va a quedar el valor de 4, 3 por 4, 24, llevo 2, 16 y 2, 18, 1,84 metros. Esa es la distancia que existe desde el borde hasta donde golpea la pelota. Entonces, esto había que analizarlo de esa manera.
Y veamos otro, un segundo ejercicio. Veamos, dice, un piloto, vamos a copiarlo. Un piloto volando horizontalmente a 500 metros de altura y a 1080 kilómetros por hora, lanza una bomba, nos pide hallar o calcular cuánto tarda en caer la bomba y, y a qué distancia se encontraba el objetivo. Aquí hay algo interesante. En este tiro parabólico, porque aquí dice que suelta una bomba, lanza una bomba. Entonces, en este tiro parabólico, el movimiento en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo sabemos, porque existen los dos movimientos, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Mientras que en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también ya lo sabemos, porque es un movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, aquí hay un dato que nos está dando, que es 1080 kilómetros por hora. Esto, y me dan 500 metros. O sea, aquí tengo que transformar a la menor unidad, al sistema MKS, ¿no? MKS. Así se lo dice. Entonces, datos. En los datos yo tengo altura, 500 metros. La velocidad inicial en X es de 1080. 1080 kilómetros sobre hora. Pero esto hay que convertirlos a metros sobre segundo. Entonces aquí hay que multiplicar por 1000 y dividir para 3600. Y esto nos da 300 metros sobre segundo. Nos pide hallar el tiempo y también nos pide hallar la distancia. Cosa que ya nosotros sabemos. Vamos primero con el movimiento vertical para terminar con el movimiento horizontal. Bueno, voy a imaginar, voy a hacer rápido, voy a hacer aquí un plano y voy a decir que este es el lanzamiento de la bomba. Velocidad en Y, sabemos que es cero, pero la velocidad inicial en X es de 300 metros sobre segundo. 300 metros sobre segundo, de la distancia en metros, bueno, y así.
aquí está el proyectil. Está llegando ese proyectil. Como yo ya tengo la ecuación, yo ya hice un análisis, digo, la velocidad inicial en y por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, y sabemos que esta inicial es cero. Yo ya hice el despeje en el ejercicio anterior, y yo tengo que la raíz cuadrada de 2y sobre g. Reemplazando, tengo 2 que multiplica a 500 metros sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí elimino los metros, saco la raíz cuadrada de 1000, no, de 102,04 segundo al cuadrado. Y el tiempo es igual a 10,1 segundos. Y ya tengo el movimiento vertical. Ahora me voy al movimiento horizontal. Y en el movimiento horizontal, nosotros ya también sacamos que la distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Y como si tengo la velocidad inicial, que es 300 metros sobre segundo, y esto va a multiplicar a 10,1 segundos, automáticamente desaparecen los segundos y me quedo solamente con metros. Y esto es igual a 303.030 metros. O sea, la distancia que hay aquí es de 3.030 metros. Esa es la distancia desde que parte el proyectil y pega a su objetivo. Ya vamos a hacer un ejercicio al regreso, ahora de tierra-aire, y a entender un poco qué es lo que tenemos que conocer un poco sobre las componentes. Bueno, básicamente es pura trigonometría. Hay un tiempo de subida y hay un tiempo total de vuelo. Muchas veces el estudiante confunde ese tipo de situación. Hoy voy a plantear todas las situaciones que se presentan dentro de un examen. Bien, me quedan como 4 minutos, hasta eso descargo y nos conectamos después de 5 minutos.